ese libro de las 50 sombras de Grey. Este libro fue escrito por una inglesa y es una novela erótica, una autora británica, que se destaca por sus escenas explícitamente eróticas, con elementos de prácticas sexuales que involucran bondage, que le llaman disciplina, pero tiene que ver con ataduras, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, conocido como sadomasoquismo. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque a lo mejor ahorita aquí en la congregación no levantaron muchos la mano, pero es el tema que hoy traen las mujeres allá afuera. Si ustedes están conviviendo con compañeros de trabajo, con el público en general, hablan de este libro las mujeres. Y muchos de ellos están esperando el lanzamiento de la película. Esta película ya fue lanzada en varios países y próximamente va a estar aquí en México. No sé si este mismo fin de semana o ya está. Pues nada más comentarles que estaban agotadas los boletos para poder ir a la premier, digamos, o la primera película. Este es un libro que ha llegado a más de 31 millones de personas directamente como copia, y de préstamo entre uno y otro ha ido en aumento. Pero lo que sí que importante es que se destaca por escenas eróticas y por elementos de prácticas sexuales no convencionales. Este libro ya ha rebasado las ventas del libro de la serie de Harry Potter. Entonces, a lo mejor ustedes no han oído de él, pero allá en el mundo es lo que está pasando. ¿Qué es BDSM o bondage, dominación y sadomasoquismo? Es un término creado que abarca un grupo de prácticas y fantasías eróticas. Las siglas significan bondage, dominación, sadismo y masoquismo, ¿sí? Y abarca tanto una serie de prácticas y acciones sexuales relacionadas entre sí, vinculadas a lo que se denomina sexualidades no convencionales o alternativas, supuestamente en el consenso de las personas que participan de esto, y es muy reconocido por el collar, ¿no? Antes de pasar a platicarles un poquito más de esto, les quiero comentar lo que significa cada una de estas palabras que vimos. Bondage puede usarse como práctica estético-erótica y se reconoce como una variante de la dominación o masoquismo, y es aplicada al acuartonamiento erótico ejecutado sobre una persona vestida o desnuda. Dominación se define como la relación, dominación o sumisión integrada por una parte pasiva que adopta un rol sumiso y una parte activa que hace lo propio respecto al rol dominante. En todo caso, se concreta en torno a un modelo de intercambio erótico de poderes. Sadomasoquismo es un acrónimo de los términos sadismo y masoquismo, el cual una persona obtiene placer al ser dominado o maltratado durante un acto sexual. El sadismo es la obtención de placer al realizar actos de crueldad o dominio. Este disfrute puede ser de naturaleza sexual. El masoquismo, por lo contrario, es el antónimo del sadismo, y el masoquismo es la obtención del placer al ser víctima de actos de crueldad o dominio. Y ustedes dirán, y bueno, ¿por qué nos habla todo esto, Jorge, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Pues simplemente que este libro ha tenido tal penetración en el mundo que vean lo que se dice y lo que ha estado sucediendo. Leer este libro te hace sentir sexy otra vez. Una novela que está volviendo a encender el fuego de muchos matrimonios, aparentemente. La novela erótica que ha revolucionado a las mujeres de Estados Unidos. Un acontecimiento viral que ha corrido de foro en foro, de club de lectura en club de lectura, creando una hermandad secreta de fans. Se ha convertido en el fenómeno editorial del año gracias a la fórmula de boca en boca y de la recomendación de las mujeres.
Una novela erótica descrita como un crepúsculo para adultas está haciendo vibrar a las mujeres de todo el mundo. Son citas del New York Times, del País, de periódicos alrededor del mundo. El estreno de la película 50 Sombras de Grey ha generado un incremento importante en las páginas web dedicadas a la pornografía, que celebran un aumento de visitas considerable. Perdón, hermanos. El rotundo éxito de la novela y su alto contenido erótico han convertido la película 50 Sombras de Grey en el acontecimiento cinematográfico de la temporada. El estreno en la pantalla de la obra ha desencadenado una fiebre bondage con un repunte de demanda de arneses, látigos y esposas. Hermanos, esto pasa alrededor nuestro. Tal vez está pasando dentro de nuestras familias o de nuestros conocidos o nuestros allegados. Cuando nosotros estamos embebidos en un mundo corrupto, tenemos que permanecer firmes ante tales embates del enemigo. De veras que esto no era parte de la predicación, pero en una ocasión me tocó predicar acerca de los que derraman sangre, que derraman lágrimas cuando están orando Y no día a día. De veras que debemos orar por este tipo de cosas que son tan dañinas a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, a todo el mundo, que debemos rogar a nuestro Dios que haga algo por esto, que no afecte a nuestras familias, que no afecte a nuestra sociedad. Y es cuando podemos entender qué significa derramar lágrimas por las situaciones que pasan allá afuera. En esta mañana vamos a tener una predicación acerca de lo que debemos pensar, y para eso quiero recordar lo que vimos con nuestros hermanos Jesús, Chuy, y con nuestro hermano Alfredo. Luis. Te cambié el nombre en el documento. Dice la palabra de Dios: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. No adoptemos las costumbres de este mundo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No podemos permitir que este tipo de situaciones nos afecten. Ahorita platiqué acerca de este libro que ha afectado tan fuerte a la mujer en México, que a lo mejor a ustedes no les ha tocado verlo, pero cuando yo estaba en la Ciudad de México no hablaban de otra cosa las amigas de mi esposa. No hablaban de otra cosa más que de este libro, y se lo prestaban unas a otras. Hace no tantos años también escuchamos del libro del Código Da Vinci. Muchas personas se vieron tan influenciadas que creían más en lo que decía el libro que en lo que decía la misma palabra de Dios. Incluso se llegaron a crear sectas que tenían culto a estos libros. También vimos de la predicación de nuestro hermano
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y muchas veces nosotros estamos pensando, muchas personas allá afuera, que Dios es un Dios bueno y que su gracia sobrepasa todo lo malo que yo haya hecho. Y si es así, cuando nosotros decidimos seguirlo, cuando decidimos seguir sus discípulos, pero no podemos estar escudándonos con la gracia de Dios para no estar ocupados en nuestra salvación. No podemos estar pensando que porque yo un día decidí aceptar a Cristo, ya tengo rienda suelta para hacer lo que se me dé mi voluntad. Porque dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hermanos, yo los exhorto a que estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, así como lo estuvo David, así como lo estuvieron grandes personajes de la Biblia, que nunca blasfemaron en contra de nuestro Señor y que ante las situaciones más difíciles de su vida estaban confiados en que el Señor lo hacía por su propio bien. Nosotros podemos tener esa convicción de que cuando estamos aún en la miseria de nuestras vidas y cuando aún ya hemos creído en Cristo y sentimos que no deja algo de presionarnos allá abajo, sabemos que tenemos la esperanza de que Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro propio bien y que un día vamos a estar en su presencia. Un escritor escocés escribió esto: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una personalidad. Siembra una personalidad y cosecharás un destino. Si nosotros queremos tener un destino en el reino de los cielos, entonces debemos estar pensando en las cosas de lo alto. No estar pensando en si la película está muy buena. Yo mismo me vi en la tentación de querer leer el libro. Y cuando iba a salir la película, pues en la tentación de ir a ver la película también. Siempre en un pensamiento y obtendrán un destino. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 8. Este va a ser el pasaje principal de la predicación. Si lo quieren buscar y señalar en sus Biblias, porque luego vamos a tener tarea respecto de eso, por favor búsquenlo. Filipenses 4, del 6 al 8. Y tengo aquí la versión Reina Valera que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje está muy lleno de sabiduría, hermanos, y yo quiero tocar varios puntos que encuentro a partir del mismo. Muchas veces pensamos que los buenos pensamientos van a llegar a nuestra mente únicamente porque hemos decidido seguir a Cristo, o porque acudimos a la iglesia, o porque nos relacionamos con personas no tan dañinas desde el punto de vista de la influencia que puedan tener en nosotros. Pero quiero que vean un poquito más en detalle lo que dice la palabra. No se inquieten por nada. Por nada estén afanosos, dice, ¿verdad? En la Reina Valera. Quiero ponerles
lo que dice la NBI, dice, no se inquieten por nada. A veces lo quise poner porque a veces confundimos afanoso con hacer muchas cosas, ¿verdad? Estar afanado haciendo cosas. Pero en el contexto de lo que dice este versículo de la palabra, se refiere más a que no se inquieten por nada. ¿Y por qué no debiéramos inquietarnos cuando nosotros estamos poniendo nuestras peticiones delante de Dios? Precisamente porque estamos confiando en un Dios poderoso, porque estamos poniendo nuestras necesidades delante de Él y porque sabemos que todo lo que Él va a hacer en nuestra vida es para nuestro bien. Dice con acciones de gracias, y deberíamos estar pensando en gracias por lo que va a hacer, gracias por lo que ya ha hecho. Y a veces cuando estamos destrozados, porque la verdad es que no oramos como debiéramos, y cuando estamos ahí en nuestra miseria reconociendo a Dios como el único poderoso y humillándonos delante de Él, es cuando de veras oramos y rogamos a Él para que haga nuestras vidas. Pero eso llega normalmente cuando nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Dios, como el único que puede. Y a veces encontramos difícil el pedir, el dar gracias o el pedir, el agradecerle las cosas que hace. Situaciones muy difíciles. Pero debemos agradecerle no solo por la esperanza de lo que Él va a hacer, sino por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Porque tenemos una esperanza futura, que aún aunque tengamos dolor y que pasemos por dificultades en esta tierra, tenemos la gran esperanza de que vamos a estar con Él. Y que todo lo que pasemos aquí es para forjarnos un carácter que nos ayude a que cuando estemos en su presencia no solamente le podamos decir, mi Dios, por favor recíbeme, porque he decidido aceptar a mi Cristo, sino que podamos decir, Señor, aquí están mis coronas, me he esforzado, he tenido ese cuento y logro de buscar la salvación. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué pecamos? Si podemos orar y le podemos pedir a Él por todo. Dice la palabra en Santiago 1, del 13 al 15, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y para explicar un poquito más acerca de este versículo, quiero explicarle lo que es la concupiscencia. La concupiscencia es el apetito desordenado de placeres. Es el deseo ansioso de bienes materiales, el apetito desordenado de placeres sexuales también. Estas son algunas traducciones que encontré en algunos diccionarios. Pero si se dan cuenta que dice aquel autor que escribió ese libro, sin pensamiento, y vas a tener el destino, que nos dice aquí la palabra. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, sus propios deseos pecaminosos, podríamos ponerlo, apetitos desordenados de placer, o deseos pecaminosos, son atraídos y seducidos. Entonces, esos deseos pecaminosos, después de que han concebido, dan la luz al pecado. No podemos estar pensando en leer libros como ese, o en acudir a lugares no propios y estar en situaciones que nos pongan en la oportunidad de pecar.
Más aún los hombres que somos muy visuales, tenemos muchas distracciones. Debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar nuestra mente, para que no pequemos, llegamos a la voluntad de Dios. Y si además nos alimentamos con algunos libros, algún tipo de películas, telenovelas y algunos otros ataques del mundo que de pronto nosotros decimos son insignificantes, no pasa nada. Ahorita ya hasta las 2 de la tarde pasan escenas sexuales en la televisión. Y nosotros confiadamente a veces dejamos a los niños viendo la televisión, las caricaturas, que la mayoría de las veces no son más que pura violencia. Es por eso que los exhorto a que permanezcamos alertas a los ataques del enemigo. Una persona me decía en una ocasión que leía los horóscopos, esa persona, es que los horóscopos son pura, ¿cómo se llama? Información, ¿cómo le llamo? Cultura general. ¿Cuántos de ustedes leen los horóscopos? A ver. Es pura cultura general. Cuando la palabra dice que no consultemos a los astrólogos, ¿verdad? No, pero ahí dice que me ve bien, entonces ya. Acá cuando me lo dicen, ahí las noticias, ya salgo. No nos dejemos llevar por las mentiras del enemigo. El enemigo utiliza muchas máscaras y nosotros nos dejamos llevar por esas sutilezas, pensando, no, pues no son pecados. Son engaños. Bueno, ¿con qué alimentas tu mente? Y si además nos alimentamos con algunos libros, algún tipo de películas, telenovelas y algunos otros ataques del mundo que de pronto nosotros decimos son insignificantes, no pasa nada. Ahorita ya hasta las 2 de la tarde pasan escenas sexuales en la televisión. Y nosotros confiadamente a veces dejamos a los niños viendo la televisión, las caricaturas, que la mayoría de las veces no son más que pura violencia. Es por eso que los exhorto a que permanezcamos alertas a los ataques del enemigo. Una persona me decía en una ocasión que leía los horóscopos, esa persona, es que los horóscopos son pura, ¿cómo se llama? Información, ¿cómo le llamo? Cultura general. ¿Cuántos de ustedes leen los horóscopos? A ver. Es pura cultura general. Cuando la palabra dice que no consultemos a los astrólogos, ¿verdad? No, pero ahí dice que me ve bien, entonces ya. Acá cuando me lo dicen, ahí las noticias, ya salgo. No nos dejemos llevar por las mentiras del enemigo. El enemigo utiliza muchas máscaras y nosotros nos dejamos llevar por esas sutilezas, pensando, no, pues no son pecados. Son engaños. Bueno, ¿con qué alimentas
tu mente. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quiénes han oído de Cristo aquí? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Y cómo somos enseñados por él sino por su palabra? Sino por la participación de los cultos, los estudios en casa, pero más que eso, la lectura de la palabra. Porque ahí viene toda la enseñanza. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? Fíjense, hermanos, la mayoría de los que estamos el día de hoy aquí están aquí desde que yo llegué, hace ya más de 6 meses, creo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia completa? En nuestra vida. De veras que cuando yo veo esto, que dice la palabra de Dios, lo que nos ha enseñado, realmente no he aprendido porque no he estado aprendiendo lo que Él dice. He aprendido lo poco que me dicen nuestros líderes o en algún estudio. ¿Estoy realmente alimentándome de su palabra? ¿Estoy realmente recibiendo lo que Él quiere para mí? ¿Estoy consultándolo para tomar decisiones correctas cuando tengo que hacer algo? Dice la palabra de Dios que su pueblo fallece por falta de conocimiento. Y nos dejamos llevar, y Dios no lo quiera, pero algunas congregaciones caen en falsas doctrinas porque no conocen la palabra, porque no la estudian, porque se dejan llevar por lo que les dice una persona que está aquí enfrente o un grupo de personas. Y es fácil de engañar a la gente porque todos tenemos esa necesidad de buscar a Dios, pero muchas veces no lo hacemos en el lugar adecuado. ¿Seguiremos con el entendimiento entenebrecido por la ignorancia o vamos a renovar nuestra mente mediante su palabra conforme a la verdad que es en Cristo Jesús? Hermanos, yo los exhorto a que estudiemos la palabra de Dios. Qué bueno que estamos tomando ya escuela dominical aquí, que ya están tomando cursos, pero eso no basta. Si nosotros no leemos en nuestras casas, muy seguramente no vamos a lograr entender toda la sabiduría que tiene la palabra para nuestras vidas y poderla aplicar de continuo en cada situación difícil. ¿Cómo eliminar entonces los malos pensamientos respecto a la lujuria o a las adicciones o a la violencia o al odio o cualquier otra cosa? Retirándonos, hermanos. No hay otra. Como decía la oración, teniendo el valor de correr ante una situación que nos ponga en riesgo.
que cuando los jóvenes están con sus amigos y dicen, ándale, tómate otra, o que cuando estamos en una relación laboral y los compañeros te dicen, ándale, vamos al table, nosotros tengamos el valor para decir, no, alejamos. No existe otra técnica. El pecado tiene la naturaleza de dominar y esclavizar. Ese pecado, hermano, que tienes ahí arraigado, no hay otra forma más que apartándote de las cosas que estás haciendo conmigo. Entonces, ¿qué debemos pensar? Dice la palabra de Dios: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Hermanos, yo los quiero exhortar a que hagamos una transformación, una renovación de nuestra mente. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que yo les quiero pedir el día de hoy, hermanos, que oremos. Dice su palabra en lo que estudiamos, que nos mantengamos orando y con ruego para que cambien nuestros pensamientos. No va a suceder una cosa sin la otra. Y si no inclinamos nuestras rodillas y le pedimos a Él que aparte de nosotros la tentación y que cambie nuestra forma de pensar y que renueve nuestro entendimiento, que no olviden el compromiso, si alguno de ustedes lo hizo, para que estemos orando toda la semana, que estemos con nuestro pastor. Muchas gracias, Jorge, por esta palabra. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, yo les animo que si alguien tomó este reto, este desafío, lo cumplamos. Ustedes lo saben, hermanos, que la oración es el arma más poderosa que tenemos para renovar nuestra mente. Sabes, en la semana compartí, y con esto quiero cerrar solamente, veíamos a un hombre que la Biblia describe como perfecto e íntegro. Y sabes, este hombre se llama Job. ¿Y cuál fue el secreto que Job tuvo para mantenerse en perfección y en integridad? ¿Lo recuerdan? En Job capítulo 31, versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos. Job decidió cuidar lo que vería. Si tú y yo tomáramos como varones y como mujeres, porque a veces cuando hablamos de lo que vemos casi siempre asociamos al hombre, ¿verdad? Ya Jorge nos dio una explicación muy amplia acerca de cómo el mundo también ataca a las mujeres a través de estos libros, de las películas, a través de las novelas, ¿verdad? Cómo las novelas plantean el matrimonio, cómo las novelas contaminan la forma de pensar de las personas. La integridad de un hombre comenzó haciendo pacto con sus ojos. Y aparte el compromiso, Job hizo un pacto con Dios. No solamente él quiso cambiar, sino que hizo un pacto. Y no lo hizo con su esposa, no lo hizo con el pastor de su iglesia, lo hizo con Dios directamente. Entonces yo sí les animo que si ustedes hicieron un pacto y un compromiso, que se mantengan fieles a Él.